Quédate conmigo, yo te necesito. Quédate, ven y quédate, ven y quédate. Espíritu Santo, yo no puedo cantar sin ti. Espíritu Santo, no se puede danzar sin ti. Espíritu Santo, no puedo predicar sin ti. Espíritu Santo, no puedo respirar sin ti. Espíritu Santo. Si yo me gano el mundo y a ti te pierdo, de nada me vale, de nada me vale. Y si yo profetizo y a ti te pierdo, de nada me vale, de nada me vale. Si yo lleno estadios y a ti te pierdo, de nada me vale, de nada me vale. Quiero cuidar tu presencia, papá. Oh, de nada me vale. ¿Alguien está listo para luchar como Jacob aquí? Hasta que raye el alba, yo voy a clamar. Doblaré mis rodillas en la tempestad. Hasta que raye el alba, yo voy a adorar. Me pongo la armadura, mi victoria llegará. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Ángel de Jehová, no te soy
que raye el alba, yo voy a clamar, doblaré mis rodillas en la tempestad, hasta que raye el alba, yo voy a adorar, me pongo la armadura, mi victoria llegará. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Ángel de Jehová, no te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Ángel de Jehová, no te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Oh, lo que tengas que hacer. Si no me bendices, no te va. Si no me bendices, si no me bendices, no te vas, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. No te vas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. No te vas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. Si tú no me llenas, no te vas. No te vas, no. Y si no me llenas, no te vas. Hasta que no me bendiga, no te vas. Hasta que Él no te bendiga, tú no sales de este lugar. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo por mi bendición. Ángel de Jehová, no te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Ángel de Jehová, no te soltaré hasta que tú hagas lo que tengas que hacer. Y hasta que no me bendiga, no salgo de este lugar. Yo no sé si tú eres conformista, pero hasta Amén, hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Es un placer poder estar en otra tarde más en este tu canal, Radio Camino al Cumplimiento. Nos sentimos muy contentos, muy alegres
de poder estar aquí juntamente con ustedes, ¿verdad? Dios bendiga a cada una de las personas que puedan estar sintonizándonos. Sentimos muy contentos, muy bendecidos de poder estar aquí, ¿verdad? Dentro de este hermosísimo día que Dios ha preparado. Y yo sé que hoy Dios nos ha de bendecir con un hermoso tema que queremos conversar en esta hermosísima tarde, ya noche, así que esperamos de que usted, si es su primera vez, bienvenido sea, y queremos que Dios le bendiga de una manera muy bonita, pero también esperamos de que usted pueda suscribirse, seguirnos en nuestro canal de Facebook, y también estamos live a través de YouTube. Usted también pueda pasar por allá y suscribirse al canal, ¿verdad? Haga Obra de Evangelista. El propósito es de una otra manera hablar de estos temas para así traer luz a ciertos aspectos y de temas que a veces tendemos a pasar por alto, y queremos tocarlos con el propósito de bendecir, ayudar y fortalecer, y lo más importante es con la idea de crear esta ubicación de como cristianos tenemos que estar pendientes a estas cosas. Yo sé que Dios nos ha de bendecir. Este es su hermano Jonathan Castro, aquí con mi hermanazo del arma, Reinaldo Collazo. Papá, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Jonathan. Dios bendiga a toda esa amada audiencia, y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Y es como dice nuestro hermano Jonathan, es un tema que a veces muchas personas le dan por alto, gloria a Dios, y no tienen el entendimiento de estas cosas. Y hoy estaremos hablando, en esta conversación va a ser algo maravilloso, y estaremos hablando, ¿estará la iglesia en qué, Jonathan? Dividida. ¿Estará la iglesia dividida? De eso es lo que vamos a hablar en esta maravillosa tarde. Nos vamos a gozar de manera especial, hermano. Como dijo nuestro hermano Jonathan, si no se ha suscribido, suscríbase. Si usted es nuevo, suscríbase. Usted puede comentar, usted puede saludar. Si tiene alguna pregunta, al final del programa, si podemos contestar, se la vamos a contestar. Si usted necesita una oración, hermano, no tenga miedo, gloria a Dios. Pida la oración sin miedo, que para eso estamos aquí nosotros. Y sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Vamos a darle por lo menos 2 o 3 minutitos a lo que se va conectando la gente. ¿Y qué era lo que tú me ibas a decir del intro? No, que yo te voy Vamos a poner nuestro intro, hermano. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos, y se supone que es para restauración y salvación. Tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Gloria a Dios, amén. Ya estamos de regreso, amados hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Clara, gloria a Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Ya le estaremos dando comienzo de manera especial en esta tarde del Señor. Amén. Y yo sé que Dios nos ha de bendecir de una manera poderosa. Usted haga Obra de Evangelista. Déjeselo saber, ¿verdad? Cada una de las personas, para que así también puedan escuchar la palabra del Señor. Es como Rey dice, ese tema acerca de la división, si la iglesia está dividida. Es bueno tocarlo, ¿verdad? Porque a veces tendemos a mirar estos temas y pues crear esa tendencia de que pues el diablo, demonio, la gente está mal, pero hay que identificarlo, Rey, y yo creo que hoy sería una hermosa noche para tocar ese tema. Amén, hermano Jonathan. Eso es lo que pasa cuando se hablan de estos temas, que pues a veces no se dialogan, ¿verdad? Porque decimos división, y siempre que decimos esa palabra división, la gente se va a poner en su cabeza que es solamente dentro de la iglesia. Cuando la iglesia completa es un cuerpo, no solamente en donde nos congregamos significa que es iglesia. Hay otras congregaciones que se les llama iglesia también. Hay otras congregaciones que le sirven a Dios, que viven la sana doctrina así como lo viven. Pero muchas personas siempre piensan que la división es solamente en donde nos congregamos. Y esto es global, hermano. Jesucristo, Pablo explicó que esto iba a suceder. Por eso las divisiones en las iglesias son un hecho muy triste, hermano.
y muy común en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos entender. Los efectos producen una división en la iglesia, sin importar causa, puede ser devastadora. Por eso es que siempre debemos estudiar todas estas cosas, mirar si hay alguna persona que está tratando de hacer esto. Esto puede ser devastador, no simplemente para la persona, sino para el cuerpo completo. Porque si ahora mismo dice la palabra y Pablo explica que somos un cuerpo, ¿verdad, hermanito Jonathan? ¿Verdad? Y tú, te voy a poner de ejemplo. ¿Qué pasa si yo te pico este brazo? ¿Tú vas a trabajar como es? No, seguro que no. ¿Qué pasa si yo te pico una pierna? ¿Tú vas a trabajar como es? Y esto es lo que sucede espiritualmente cuando entendemos como el espíritu cuando tenemos la espiritualidad despierta y sabemos que yo puedo ser el brazo derecho de Jonathan, el otro hermano puede ser el brazo izquierdo. Hermano, simplemente váyase en el espíritu para que pueda entender. Y así es que explica Pablo sobre el cuerpo. ¿Qué pasa el ojo si no tiene la ayuda del otro ojo? ¿Qué pasa si yo como miembro no tengo la ayuda de mi miembro, del hermano? Y eso es lo que explicamos. Y estas cosas pueden ser devastadoras, hermano. Por eso es que la división en la iglesia causan tristeza, causan desaliento, causa que los creyentes maduros se desilusionen a los nuevos creyentes. Estas cosas causan desilusión, causan estragos en nuestras vidas y en las vidas de otros, en las vidas de los líderes, en sus familias. Y desacreditan el nombre de Jesucristo. Por eso es que tenemos que estar en la esperanza y siempre poner la vista en Cristo para saber cómo tratar con estos casos, porque es muy importante que se traten. Estos casos no se pueden dejar a la ligera, no se pueden dejar al borde. No, vamos a hacerlo mañana. No, esas cosas se arreglan al momento. Porque cuando usted siembra una semilla hoy y si deja para mañana, esa semilla ya puede tener raíces, Jonathan. Y eso es lo que pasa con muchas cosas en los líderes que no saben cómo actuar con estas cosas. Tú dejas esto para mañana y esa cosa al otro día puede estar más grande. Y el otro día eso puede estar más grande y puede ser un peligro y desalentar, gloria a Dios, a la iglesia. Por eso es que la división en una iglesia puede ocurrir cuando alguien busca, y quiero que entienda, hermana iglesia, mira cómo puede ocurrir esta división, Jonathan. Cuando buscan manipular a las personas en eventos o sus propios fines. Si yo quiero manipular a una persona en un evento mío o algo simplemente para lucrarme yo, eso puede ser peligroso. Puede ser que haya mucho orgullo o en el cumplimiento de las iglesias. Y es verdad, Jonathan, tú sabes que el orgullo causa división. No me llevo contigo. Tú no cantas como a mí me gusta. Tú no obras como a mí me gusta. Tú no caminas como a mí me gusta. Y ese orgullo puede que cause esto dentro de la iglesia. Mira, aquellos que no cumplen son maltratados. Puede ser que se haga énfasis en una interpretación de una doctrina o no esencial o poco clara y que se utilice como medida para saber quién está incluido y quién está excluido. Mira, si Jesucristo murió, ¿verdad? Dice la palabra que Él murió por la humanidad completa. Y cuando dice la humanidad completa, hay gente buena y hay gente mala. ¿Cierto o falso, hermano Jonathan? Sí. Él no murió simplemente por los buenos. Él murió por toditos. Ahora, Él le da la oportunidad que uno cambie. Y el que quiera cambiar y lo hace de gratis, tú cambias si tú quieres, yo no te obligo. ¿Tú me entiendes? Pero hay personas que piensan que Dios murió simplemente por el que está haciendo bien. Pero ¿y qué pasa con el que peca y se tropieza? ¿Qué pasa con el que comete un error en el transcurso del tiempo? Vamos entendiendo cuando Jesucristo deja las 99 y se va a buscar quién. Él no se quedó con las 99 y dejó a la que se perdiera y se fuera a queso. La verdad que no. Él no la dejó. Y esto es lo que a veces sucede y esto es lo que causa estas divisiones. Y es que a veces no pensamos las cosas claras. A veces pensamos que porque este grupito está en las papas completas, ese es el mejor grupo, ese es el grupo que Dios va a utilizar. Pero ¿y qué pasa con los que necesitan? Si Dios vino a buscar el necesitado. ¿Qué pasa si estas personas necesitan ayuda, un aliento? Esas actitudes podemos hacer que las personas se vayan, Jonathan. Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Dios bendiga a cada una de las personas que están ahí con nosotros. Cuando uno habla, ¿verdad?, del tema de la división, es como, ¿verdad?, Rey nos está desarrollando, que es algo altamente devastador, es algo que, pues, tristemente causa este tipo de dolor espiritual, no tan solamente a ciertas personas, sino a la congregación. Y, ¿verdad?, mirándolo dentro de un aspecto,
más local. Ahora, cuando uno quiere hablar del tema de la división, hay que tener en cuenta de que primero tenemos que hablar acerca de qué es la unidad. En este caso, cómo bíblicamente podemos ver el aspecto, cómo los apóstoles miraban el concepto de la unidad dentro de la iglesia. Uno puede mirar el desarrollo de la iglesia dentro de sus comienzos. Los apóstoles, algo que motivaban era la unidad, y algo que era casi inevitable eran las facetas de divisiones. En este caso, el conflicto divisor. Pero si hubo algo interesante de los apóstoles, es que ellos siempre enfatizaron el vivir en unidad. Ellos siempre enfatizaron de que nosotros tenemos que andar en unidad. Y es interesante porque ahí podemos partir de muchas razones, por qué razón se entra este concepto de división, y también crea estragos a la vida espiritual, y no tan solamente espiritual, sino eclesiástica y localmente, de lo que a veces nosotros podemos estar mirando. Cuando uno mira y uno entra a la Biblia, uno se va a dar de cuenta de que el caso que tenemos no es que tenemos personas, por así decirlo, que están tratando de unir a la iglesia, pero acorde a la Biblia, y ahí es donde podemos identificar uno de los problemas principales, es de la manera de cómo ya la iglesia fue establecida como principio. La iglesia desde un principio está en unidad. Cuando hablamos de iglesia, obviamente estamos hablando de un grupo, una comunidad de creyentes que le está sirviendo a Cristo y son parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Ya desde la iglesia está en unidad. Desde el momento que la persona acepta al Señor y de una u otra manera es bautizada, que cuando la persona se convierte a Cristo, es bautizada para ser parte del cuerpo de Cristo. Desde ese momento, la persona entra en una unidad universal con la iglesia. Ya la persona está bajo una unidad. Ahora, el caso que tenemos es que hay personas, y posiblemente cada uno de nosotros, hemos buscado la idea, hay que volver a la unidad. La iglesia necesita unirse más. La iglesia necesita entrar en unidad. Pero, Rey, me interesa porque cuando vamos a Efesios no lo enseña así. Más bien, la exhortación de Efesios, Pablo no le está diciendo, hermano, únanse más. Pablo no le dice eso. Pablo lo que le dice, hermano, ustedes deben de entender que ya ustedes están en una unidad. Ok. Ya ustedes están dentro de esa unidad. Y ahí, ¿cómo podemos comprender esto? Con Cristo. ¿Por qué razón? Usted puede buscar rapidito en Efesios capítulo 2 y nos va a enseñar que habían dos pueblos. Y estos dos pueblos estaban en enemistad. Y gracias a Cristo, de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Significa que es ahí donde ya la unidad la tenemos. Primero hay que partir de la idea de que cuando hablamos de ser iglesia y de estar unidos, estamos hablando de quién crea esta unidad. Esta unidad no es creada por nosotros. Esta unidad no es formada por nosotros. Esta unidad es formada por Cristo. Desde el momento que Cristo muere, Cristo nos une a todos y nos hace parte de lo que es ser llamado iglesia. Por esa razón, uno de los ejemplos que podemos ver a través de toda la Biblia nos considera como edificio, nos considera como templo, nos considera como cuerpo, nos considera como nación santa. ¿Por qué razón? Porque ya los apóstoles están viendo a la iglesia no, oiga bien, no como simplemente un sistema individual, sino que lo está viendo como un componente unido, colectivo. Desde ahí tenemos que partir con la idea de que así se ve la unidad. ¿Por qué razón? Porque esa unidad no se busca, esa unidad se creó por Jesucristo, que hay que partir de ahí. Esa unidad es formada por Cristo. Con eso hay que tener en cuenta de que ahí es donde tenemos nuestra unidad. Por eso es que hay personas que a veces dicen, no, yo veo que la iglesia no está unida. ¿Por qué razón? Porque no confraterniza mucho. Eso no es unidad. Eso es simplemente yo sentarme en un lugar donde usted quiere verme sentado. Eso se llama confraternizar. Pero eso no es unidad. Por eso es que usted puede ver que hay gente que puede estar sentado en el mismo lugar y no necesariamente estén unidos. Porque la unidad, y aquí es donde venimos a ver el concepto de unidad, acorde a lo que Efesios nos enseña, esa unidad en el espíritu, y esa unidad es el concepto de primeramente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que cuando nosotros hablamos de unidad, podemos partir del área, ¿quién es el que nos une? Si podemos entender eso, entonces podemos identificar los problemas de la división.
Ya sabemos que Cristo es el que nos une. Lo podemos ver a través de toda la Biblia. Lo vemos en Efesios. No tan solamente lo vemos en Efesios, lo vemos en Corintios cuando habla del cuerpo. Y cada uno de estos detalles simplemente es una mostración de lo que une a la iglesia. Lo que une a la iglesia es Cristo. ¿Por qué razón ese problema existía, Rey? Era porque habían dos pueblos. Había un pueblo judío y había un pueblo gentil. El pueblo gentil era de otras naciones. Y el pueblo judío viene siendo este pueblo presentado que tenía la promesa de Dios y tenía dentro de esta manera la ley de Dios. Pero mira lo que me interesa y mira lo que hace Cristo, que aquí es donde podemos ver rasgos que pueden crear, por así decirlo, fragmentos de divisiones. En la cultura y en la religiosidad. Estos dos lugares, los judíos, y por eso es que es impresionante, porque Jesús toma dos pueblos que tienen culturas diferentes y tienen aspectos religiosos totalmente diferentes. Estamos hablando de judíos que guardaban la ley. Estamos hablando de judíos que guardaban el sábado. Estamos hablando de judíos que, por así decirlo, tenían una dieta levítica, pero después usted puede mirar a los gentiles. Los gentiles no tienen una dieta levítica. Los judíos, los gentiles, en este caso, no guardan el sábado. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen este aspecto cultural ni religioso. Cristo lo que hace es que los une y nos hace, y aquí es donde nos hace parte, o en este caso, esta unión del cuerpo de Cristo. Por eso aquí encontramos cómo es que cuando hablamos de la unidad de la iglesia, estamos hablando de cuando Dios une al pueblo. Esa unión ya está en nosotros. Por esa razón que eso no es algo que tú y yo podemos crear. ¿Sabes? Eso no es algo de decir, no, las iglesias tienen que volverse a unir. Hay veces que lo que la gente quiere es simplemente ver iglesias, ver todas las iglesias en un mismo lugar. Eso es confraternizar, pero eso no habla de unidad. Eso es simplemente una confraternización, poder estar en una área, eso es congregarse. Eso es estar congregado, pero vivir en unidad es lo que Cristo hace en nosotros para ser parte de ese cuerpo. Que hay que partir de eso, por eso que la triste realidad de la división, que es lo que vamos a tocar más adelante, hay que entender, ¿verdad?, las causas, el porqué de la división y qué es esto de la división. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van a creer que la división son muchos aspectos que a veces pasan localmente. Y la gente dice, están dividiendo. ¿Por qué? Porque están en grupos. Están dividiendo. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento diferente doctrinal. Y hay veces que vamos a darnos de cuenta de que muchos de esos aspectos, Rey, no son nada de división. Nada de división. Por eso es que, Jonathan, Jesucristo en Mateo 10:25 dijo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, conocían, ves, como tú dijiste, que estos dos pueblos estaban divididos. Está el pueblo gentil y el pueblo que estábamos hablando, y la diferencia entre ellos. Decía que de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad a casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí vemos por qué a veces las cosas no permanecen. Y es porque andan con esa división. Mira, dice que el Señor dijo que todo reino, ¿verdad?, dividido será asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una de las grandes lecciones de la vida consiste en aprender a vivir en armonía. ¿Y cómo se vive en armonía? Entendiendo el amor de Dios. Si tú no tienes el amor de Dios, tú jamás vas a entender, porque dice que el amor de Dios que lo soporta todo. Como una persona que no soporta algo dice que tiene el amor de Dios. Como no es celoso, no es contendoso, no desea lo de él. Entonces, como Jonathan dice, el que yo esté congregándome en un lugar no quiere decir que yo sea parte de esa unidad. Mira, este ejemplo es bien bueno, y el ejemplo del día del Pentecostal. ¿Cuántas personas no habían, Jonathan? ¿Y hasta cuándo no descendió el Espíritu? Se pegaron a qué, a esparcir, pero cuando llegó al límite de que todos estaban ¿qué?, en un mismo pensar, en un mismo conocimiento, ahí pudo descender la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que entendemos. Pero mira, una de las cosas que puede causar esto, y es lamentable, hermano, y lo vemos a través de todo el mundo, y es la diferencia de opiniones con respecto a la música y el estilo de adoración. Si yo adoro de una manera, esa es la manera correcta de adorar a Dios. Si yo adoro suave, esa es la manera incorrecta de alabar a Dios. Esa no es la manera correcta. Si yo canto bien lindo, esa es la manera correcta de que yo adoro a Dios. Ahora, si yo no tengo el talento de cantar,
yo no seré un adorador. Veamos que en el transcurso del tiempo las personas piensan que porque yo soy el mejor adorador y este es el peor, no, este tiene que estar en el lado izquierdo y yo tengo que estar en el lado derecho. Cuando Jesucristo murió por los buenos y murió por los malos. Aquí no hay diferencia ninguna. El brazo izquierdo ayuda al derecho. No porque yo cante mejor y aquel no sepa cantar, él no sabe adorar. No, la adoración está en el mundo completo, en las personas completas. ¿Por qué? Porque la adoración no es ninguna trampa que dice que el que canta bien, ese es el mejor adorador. El que adora es un estilo de vida completamente desde que se convierte. Es un agradecimiento a Dios desde el corazón. No simplemente el que canta es el adorador. ¿Y qué pasa con el que barre la iglesia? No es adorador. Y ahí es que estas opiniones hacen esa división. Aquel hay que dejarlo allá porque ese no adora, porque barre. Pero yo, como soy el cantante y canto bien lindo, mire, hermano, yo he visto personas que han cantado y han cantado simplemente porque por su orgullo de que cantan bien. No le cantan ni a Dios, ni saludan a nadie. Siempre tienen ese, tú sabes, esa cara con el pecho levantado que no saludan a nadie. Y ya pasa con los predicadores. Por eso es que esto es lamentable, hermano, que siempre haya diferencia en estas opiniones. Mira, dice que también una causa frecuente de la división en la iglesia, las excusas para los conflictos son muchas, pero, déjame escribir, marcar aquí para no perderme, hermano. Espérate. Ok. Mira, sabemos que, dice que las excusas para los conflictos son muchas, pero todas se derriban de la misma causa. ¿Y cuál es? El orgullo, el egoísmo. ¿Y tú sabes en dónde podemos identificar eso? En Santiago 4, del 1 al 3. Búscalo para que usted vea qué dice. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Codicia, y no tenéis materia de envidia. No podéis alcanzar, combatéis y luchas, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vemos que el no saber cómo pedirle a Dios y no saber cómo analizar estas cosas, porque podemos causar, mira, Jonathan, y tú lo sabes, podemos causar hasta un pleito hasta con una mirada. Hasta con una mirada podemos causar eso. Debemos cuidarnos en todas estas cosas. Yo creo, ¿verdad?, que una de las cosas que deben de ser notorias en cuestiones de identificar cuando nosotros hablamos de la división es analizar qué es lo que nos une. Sabemos que uno mira y comprende de que lo que nos une es Cristo. ¿Sabe? Cristo es lo que nos une. Pero cuando uno mira este problema de la división, o posiblemente lo que nosotros llamamos división, es a veces... Pregunta, Jonathan, antes de que siga, discúlpame, no, ¿verdad? Tú sabes que yo soy pasivo. Ajá. Tú eres un poco más agresivo. Entonces, ¿eso nos divide? No, seguro que no. ¿El que yo sea pasivo y tú seas agresivo? No, seguro que no. Vamos a decir, la mayoría de las veces, porque a veces se crean estas ideas, que es ahí donde queremos llegar, es cuando miramos la división, miramos el término división, y lo vemos con que simplemente es una persona que está haciendo algo o que realiza algo que no va acorde a mi unidad, o por así decirlo, a mi persona. Pero hay que tener en cuenta lo que no es división, ¿sabe? Por ejemplo, una de las cosas que no son divisiones es que personas pertenezcan a diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, usted va a darse de cuenta, y esto bíblicamente nosotros lo vamos a comprobar, vamos a ver personas que dentro del desarrollo de la iglesia, lo que se llama ser iglesia, usted se va a dar de cuenta que hay diferentes denominaciones, hay diferentes tipos de grupos, y esto también pasa dentro de la iglesia local. Mira, están creando grupitos, eso es que están creando división. Y hay que entender que no todos los aspectos son divisiones. Hay veces que uno debe de tomar el momento, ser humilde y analizar la situación. ¿Por qué razón se está creando esto? ¿Por qué razón esto está pasando? Y ahí es donde uno debe de partir. Primero, cuando hablamos de división, es como Rey nos explicaba con el versículo de Santiago. Es un aspecto de conducta carnal. Obviamente, cuando hablamos de la división, aunque a veces
podemos ver que el motor de la división puede utilizar herramientas, por así decirlo, puras, íntegras, como la palabra de Dios, como la iglesia y muchos de estos aspectos, y Rey tocaba algunos, como por así decirlo, la política de la iglesia, la forma en cómo la iglesia se desarrolla, la forma de la música que se utiliza dentro de la iglesia. Eso puede crear un cierto conflicto, pero hay que entender que eso no es división. Exacto. Eso no divide a la gente. Eso puede ser que las personas, que puede pasar, las personas pueden separarse de sus lugares, que es como todo. Pero eso, y ahí es donde vamos a hablar del caso, cuando la Biblia utiliza el término división en el aspecto pecaminoso. Obviamente que ahí es donde vemos los casos de las denominaciones. Ahí es donde podemos comprender eso. ¿Por qué razón? Bueno, cuando hablamos de ser iglesia, por eso es que le dije al principio que tenemos que partir de la idea de lo que nos conecta en unidad. ¿Qué nos conecta en unidad? Cristo. El fundamento de Cristo. Todos estamos envueltos ahí. Ahí está el reformado, el pentecostal, el bautista, el luterano, los anglicanos, hasta los católicos. Muchos de los católicos anglicanos no son ángeles, no son ángeles, pero muchos de ellos están dentro de este, ¿verdad? De este forro de lo que es iglesia. Y es porque a veces, Rey, cuando miramos estos aspectos, los tendemos a ver como división. Más bien, muchos de nuestros amigos católicos y aún otras religiones dicen, no, la iglesia está dividida. ¿Por qué? Porque ustedes tienen muchas denominaciones. ¿Cómo es que ustedes dicen ser la iglesia verdadera, pero tienen muchas denominaciones? Y es que eso no es lo que nos divide. No, o sea, nosotros no estamos divididos, y eso lo quiero explicar más adelante, porque eso se llama diversidad. Dentro del cristianismo hay diversidad, mientras se mantenga en el fundamento. Pero una de las cosas, porque es bueno entenderlo, es porque la iglesia no es una organización. La iglesia no es una denominación. ¿Sabe? La iglesia, el título iglesia no tiene que ver con lo que usted puede a veces ver dentro de los títulos de las denominaciones o posiblemente de los lugares donde usted va. Esa es iglesia de tal. La gente piensa que esa organización o este núcleo organizativo es la verdadera iglesia, o en este caso es iglesia. ¿Cuál es iglesia? No, la de Perencejo es la iglesia. La de fulanito es la iglesia, y no entendemos que eso es simplemente un título que identifica la denominación. Por eso usted puede ver que la mayoría de las iglesias tienen iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia cristiana, asambleas de Dios, y muchas de ellas es simplemente un detalle que nos enlaza por ser iglesia. Cada uno de nosotros estamos en ese lazo porque es Cristo el que nos une allí. Eso no nos unimos nosotros mismos, es a través de Cristo. Por esa razón, todos estamos envueltos, todos estamos en ese mismo lugar. Por eso es que cuando usted vaya al cielo, usted no va a encontrar una iglesia pentecostal, usted no va a encontrar una iglesia reformada, usted no va a encontrar una iglesia luterana, usted no va a encontrar una iglesia bautista. Usted lo que va a encontrar es la novia del Cordero, la iglesia. Pero y si en las mesas están las divisiones, mira, esta viene de ¿Será? la iglesia, esta viene de No, y la mesa. No, seguro, se ponen los títulos, sí, no. La razón es que es simplemente por donde vivimos y los sectores, y es entendido, pero hay que entender que universalmente todos somos iglesia, estamos en unidad. Lo único que estamos pensando que lo que nos divide es que personas estén en otro grupo. No, tú no estás conmigo, si tú no estás en mi grupo, tú eres contra de la iglesia. No, es simplemente de que la persona no está en tu grupo, y hay muchos motivos, y lo podemos explicar más adelante cuando se trata de lo que son los aspectos eclesiásticos, doctrinales, tradicionales, que a veces crean estas distinciones, esta diversidad. Como lo podemos ver, hay iglesias dentro de iglesias, por así decirlo, más en un aspecto reformado, que tú no los vas a ver tocando como tocan dentro de una iglesia pentecostal. Usted sabe que van los coros a la milla. En una iglesia posiblemente bautista, más reformada, usted va a ver que eso es más ante ti. O sea, eso es algo más calmado. Pero usted se va a meter en una iglesia pentecostal, usted sabe que usted tiene que estar ready para sudar y correr. O sea, eso es lo que hay en una iglesia pentecostal. Pero eso es diversidad. Eso es diversidad. Eso no es división. Lo que hemos creado es ese aspecto. Pablo, Jonathan, es como Pablo cuando identifica los dones, diversidades de dones, pero el cuerpo es el mismo, se lo da el mismo cuerpo. Y es entregado, ¿por qué?
por el mismo espíritu. El mismo espíritu. Por eso es que estamos diciendo que nada de eso cambia. Esa unidad ya está ahí. Lo único que hemos creado ciertos aspectos con este término para decir que la iglesia está dividida. Y esto muchas veces pasa. Hay veces que hay cristianos que tienen diferentes ideas de cómo servir al Señor. Por ejemplo, la forma en cómo se predica, la forma en cómo se evangeliza. Por ejemplo, las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Por eso usted puede ver que muchas de las iglesias no tienen el mismo reglón. Es porque hay diversidad y hay diferentes puntos que las personas lo hayan importante, y eso es respetable, y ahí hay que entender que eso no nos está separando, y esto es bueno que la gente lo entienda cuando trata de decir que la iglesia está dividida porque simplemente la gente no se une con ellos o la gente no está cerca con ellos. Hay que entender que hay una unidad en el espíritu que nos conecta por lo que Cristo hizo. Y cada uno de nosotros como cristianos estamos en unidad. Significa que el verdadero problema no es que hace falta unidad. Es que hay gente que está tratando de separar la iglesia que está unida. Y es ahí donde está el problema. El problema está que estamos tratando de romper la unidad que ya está. Cuando tratamos de darle más énfasis a ciertas cosas y crear esta idea de que yo soy la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas hacen esto y yo no lo hago. O estas personas hacen esto y por ejemplo, yo lo hago y ellos no lo hacen. Ese concepto, ese es donde hay un peligro. ¿Por qué razón? Porque lo que nos une con iglesia es Cristo. Y todo, y obviamente siendo claro de que hay muchos conceptos que tienen que ver con Cristo. La doctrina, la enseñanza, lo que la Biblia nos enseña. Y eso tiene que ser claro para las personas que escuchan el tema de la cuestión de la unidad. Pero la división no tiene que ver nada con diferentes grupos, diferentes denominaciones. Estamos bajo el mismo lazo. Solamente que hay ramificaciones. Hay diferentes lados donde se está expandiendo esa unidad. Por eso es como el rey decía del cuerpo. El cuerpo es uno, pero hay muchos miembros. Eso es una unidad en diversidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes miembros. Pero me interesa, Rey, porque una de las cosas que también podemos ver que pasa es cuando las personas, por así decirlo, ya para pasarte, entran en este concepto de decir que hay división, es porque la gente no está de acuerdo con sus puntos o se crean ciertos debates. Pero mira lo que pasó aquí, que esto está pasando con los apóstoles. Por eso es que yo le dije que esto es algo que pasa desde el principio. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41 dice así: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le parecía bien llevarse consigo, que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Eso quería decir, Rey, que, no, pues como Pablo se separó, pues Pablo, no, ya ellos no son de Dios, ¿sabes? Ninguno, ni Pablo, los dos están mal. Y tenemos que entender que aquí, cuando Lucas está narrando la historia, estamos viendo, y yo quiero explicarle, Pablo viene y continúa diciendo, Lucas dice, Bernabé tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo a Silas, salió en encomienda por los hermanos a la gracia del Señor. Tú sabes que después de todo eso, Rey, lo impresionante del caso es que Pablo después no tuvo ningún problema de mencionar a Bernabé y mencionar a Marco. Aunque él no estaba de acuerdo. Ellos se separaron. Literalmente se separaron. Eso no tiene que ver nada con división. Eso es una separación que va a pasar. Cuando hablamos de las denominaciones, cuando pasa el evento de la reforma y un poquito más antes, usted se va a dar de cuenta que sucede todo este drástico evento de la separación, y vemos cómo la iglesia dentro de la reforma protestante se está desarrollando en esta posición de crear estas denominaciones y diferentes aspectos, y todo esto lo único que está haciendo es mostrando diversidad. Más nada, cuando hablamos de diversidad es algo que tiene que ver con la diferencia, y me interesa porque nada de esto creó una derrota espiritual en ninguno de los dos. Ellos sabían que había un desacuerdo que posiblemente nos podía separar, y eso fue lo que causó. Los separaron, y yo creo que usted entienda que a través de la historia hubieron cosas que muchos judíos cristianos no estuvieron de acuerdo cuando pasa la reunión del concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían gentiles que se estaban convirtiendo, que ellos querían que siguieran los reglamentos de la ley mosaica, y muchos de los apóstoles dijeron que no. Eso creó división, eso en este caso creó una separación. Y lo interesante de este caso es que podemos ver que esos aspectos dentro de la Biblia no los considera como problemáticos.
Y Pablo, cuando habla de las divisiones, usted se va a dar de cuenta que, como Rey decía, tiene que ver con algo pecaminoso y una conducta bastante mala que afecta espiritualmente a la iglesia. Por eso es que se levanta la pregunta que siempre se dice, no, es que las iglesias, por así decirlo, es sola porque hay denominaciones. Y es ahí donde usted debe de considerar y pensar qué es ser iglesia, ¿sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Porque es ahí donde debe de estar en claro en nuestras mentes acerca de eso. No, amén. Por eso es que debemos entender que ser iglesia es estar en Cristo. No tiene que ver, como tú estás explicando, no tiene que ver con una denominación, porque ahora mismo, ¿qué nos une como hermanos en Cristo? El creer en Dios, el creer en Cristo, ¿verdad que sí? Si ahora mismo, por ejemplo, Jonathan está en Hartford y yo estoy aquí en Willimantic, yo me congrego en mi iglesia, pero lo que nos une es Cristo, hermano, no nos une la congregación. Yo he escuchado mucha gente que dicen, cómo me gustaría que todas las iglesias se unieran, hermano. Es que se supone que desde un principio estemos unidos. Exacto. Eso no es que te gustaría, porque Rey, estamos unidos. por eso. Lo único que estamos buscando es que la gente pueda estar junta en un mismo lugar. En un mismo lugar, no, pero es que para eso se hicieron los lugares. Mire, porque hay líderes en un lugar que van a liderar ese lugar, pero este mismo líder no va a liderar en otro lugar, pero eso no lo hace que no estén en Cristo los dos. Y eso es lo hermoso de la diversidad. Nosotros tenemos el privilegio de tener líderes que puedan bregar con diferentes grupos de personas. Eso es lo hermoso. Exacto. Lo hermoso es que podemos tener líderes que al mismo tiempo que, por ejemplo, y ahí es donde podemos ver la realidad de la diversidad, donde todos vamos a estar universalmente juntos, es en el cielo. Ahí es donde eso va a pasar universalmente, porque literalmente no podemos hacerlo aquí en la tierra. Obviamente, yo sé que muchas de las personas, ¿verdad? Dentro de nuestros amigos católicos van a decir, no, la verdadera iglesia es la iglesia católica. Y en cierta manera también ellos tienen su diversidad. Muchos de ellos tienen su diversidad. Y no entendemos que dentro de una cierta manera y dentro de una forma es parte de las denominaciones. Lo único es que cuando hablamos de ser iglesia, en el cielo ya no va a haber eso. Pero la razón por qué lo tenemos aquí, tenemos que tener en claro que es por la realidad de nuestra cultura, nuestros tiempos, nuestras circunstancias y nuestra era. Eso pasó a través de la historia de la iglesia. Por eso usted vio que la iglesia siempre se desarrolló de diferentes maneras y en diferentes etapas. Pablo le habló a diferentes iglesias que no tenían los mismos problemas, no tenían la misma cultura y no tenían muchos de los aspectos que hoy en día usted los está viendo, y eso no nos hace estar en división, eso simplemente muestra diversidad. La diversidad es claro, de lo único que siempre, porque hablamos de diferentes personas y sabemos que es el mismo cuerpo, pero la palabra nos explica cómo debemos cuidarnos de estas cosas. Tú sabes, porque podemos tener diversidades y tener a Cristo, pero dentro de ese mismo cuerpo también pueden haber personas que son divisoras, que están ahí simplemente por otra cosa. Por eso es que debemos que tener en cuenta que todos los que se sientan en una iglesia semana tras semana son verdaderos cristianos, pero no todos los que pronuncian el nombre de Cristo le pertenecen a Cristo. De eso es lo que tenemos que tener cuenta. De esas personas en las cuales no pertenecen a Cristo. Por eso es que a través del Espíritu podemos discernir y sabemos. ¿Tú me entiendes? Ahora, Jonathan canta y yo no. Ya yo no me voy a pasar con él porque yo no soy el grupo de cantantes. Eso no es la división que el Señor habla. Porque aunque él cante y yo no, si tenemos el mismo Señor, eso nos hace que unidos. Nos hace el mismo cuerpo de Cristo. Por eso es que, mira, lo cual tenemos que tener esta mentalidad, y es saber que todas las personas que dicen Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Pero eso no está hablando de la división en Cristo. Está hablando que no todo el mundo, así que en esa parte, y eso no significa simplemente en mi congregación, estamos hablando de todas las congregaciones, eso está en todo lugar. Mira, el sembrador sembró buena semilla, y vino el enemigo, ¿y qué hizo? Sembró cizaña, pero la cizaña nació junto con el trigo. Y cuando le dijo, pues vamos a arrancarla, no la arranques, porque podemos arrancar la buena. Déjala que crezcan juntas. Eso quiere decir que dentro de la iglesia, no estamos hablando de afuera, dentro de la iglesia hay personas cizañosas. Voy a repetir porque eso se escuchó. Sí. Cizañosas. Ajá, Jonathan. Hay personas cizañosas, y de esas son las personas que nos debemos cuidar, porque esas personas cizañosas son las que vienen y dicen,
Ay, no me gustó cómo cantó este. Ay, hoy no se adoró bien porque el que le dieron la de esto no gritaba. Ay, este habló muy suave. Tú ves que esos cizañosos son los que le meten cosas en la cabeza a los verdaderos y eso puede correr y dañar y afectar a los verdaderos creyentes que están juntos en armonía. Por eso es que debemos estar alerta con aquellos que el enemigo utiliza, que es la cizaña. Acuérdate, vino el sembrador, sembró buena semilla, pero el enemigo se aprovechó y sembró cizaña. Casi siempre decimos que la cizaña es el de afuera. Mira, el de afuera no es el que se está congregando adentro con nosotros. El de afuera lo que necesita es la salvación y conocer a Cristo. Por eso, mira, dice, tenemos que tener cuidado. Tenemos que siempre corregir con la verdad. Como en Mateo, mira, en Mateo 18, 15, 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo con él. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas veces no han pecado contra nosotros, no nos han lastimado y usted no ha ido a sentarse correctamente y hablar con la persona? Porque el hablar no es malo. El hablar no causa divisiones. Yo sé que hay personas que son un poquito difíciles de digerir, pero para eso está la corrección a través del Espíritu Santo. Para no causar eso. Para no causar tú por un lado y yo por el otro. Cuando se supone que tengamos que tener esa unidad desde el principio. Mira, tú no te has dado cuenta que a veces, Jonathan, y tú lo sabes, a veces hay personas que tú los ves brincando. Ah, gloria a Dios, aleluya. Y está el grupito que está serio allí y no se ha gozado. Pero viene el cizañoso que está atrás diantre. Esto está en la chuleta, pero esto no, porque estos están callados. Ya ahí está metiendo cizaña cuando no saben, mira, que en la presencia de Dios tú puedes estar brincando. En la presencia de Dios tú puedes estar sentado tranquilo. En la presencia de Dios tú puedes adorarlo con tu corazón. En la presencia de Dios tú puedes adorarlo con tu mente. No todo el mundo exalta gritando. Y porque yo no lo haga gritando y Jonathan lo haga gritando, eso no me hace que yo estoy dividido con él. Hay personas que tienen su propio estilo de cómo hablar con el Señor. Ahora, porque él no tenga mi estilo no quiere decir que él no está conmigo. Ahora, no, espérate. ¿Cuál fue el nombre que tú dijiste? ¿Los luticanos? ¿Qué? ¿Lutiquianos eso? Ellos no adoran a Dios como nosotros, son los que van para allá. Los luteranos. Los luteranos. Mire, hermano. Mira, yo sé que en la palabra en Romano, o es Pablo, o en Corintios, que él especifica que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, ¿cierto o falso? Corintios. Dice Romanos, dice, de todas las razas menciona Pablo, no dice, los únicos de la iglesia pentecostal de fulano y de tal fueron los únicos que fueron bautizados, pero los luteranos allá no. No dice nada de eso, dice, todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, toditos. Los chinos, los rusos, los americanos, No, Rey, los puertorriqueños. Y la razón de eso es porque, nuevamente, el ser iglesia no tiene que ver con una organización. No. ¿Sabes? La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. ¿Sabes? Cristo usa estas analogías, ¿verdad? Mejor dicho, el apóstol usa estas analogías del cuerpo de Cristo, del edificio de Dios, del templo de Dios, es para mostrar de que cada uno de nosotros estamos, ¿verdad? Por así decirlo, conectados a esa unidad. Primera de Corintios 3:9, para leer este versículo que tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima. Pero cada uno mire sobre cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no esté establecido, ¿cuál es? Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que ya el fundamento está establecido, que es Cristo Jesús. Todos nosotros somos un edificio y esto es bueno, pero dentro del edificio usted va a encontrar diferentes apartamentos. Dentro del edificio usted va a encontrar diferentes departamentos. Usted va a encontrar personas que van a tener edificios chiquitos. Va a encontrar personas que van a tener sus paredes en diferentes maneras, sus diferentes decoraciones, pero siguen siendo parte del edificio.
El fundamento es el mismo. Y obviamente que cuando hablamos del fundamento en Cristo, obviamente tiene que tener en claro la doctrina bíblica, las enseñanzas de la palabra del Señor, las enseñanzas que los apóstoles dieron y todas las tradiciones que se deben de seguir como principio para la fe que nosotros mostramos sea cristiana. Pero hay que tener en cuenta de que el edificio, esa estructura que hoy en día nosotros vemos del cristianismo, es simplemente parte de lo que es un edificio. Más nada, nosotros tenemos diversidad. Y ese edificio usted puede ver que algunos tienen diferentes ventanas, otras personas pueden tener sus diferentes colores en las paredes, porque es diverso, pero no se salen. Y es ahí donde debemos de entender, como Rey decía, hay gente que no está en ese fundamento, no puede llamarse en unidad. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos con el ecumenismo. El ecumenismo es unirnos a otras religiones y otros dioses. Y ya esos otros 20 pesos. Pero la unidad de la iglesia, cuando hablamos del cristianismo, la iglesia y el cristianismo debe de estar fundado en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo y se estructura. Por eso es que usted ve que esas estructuras van a ser diferentes. Si usted va a África, una iglesia de África no la va a ver como la ve en los Estados Unidos. Nada de eso. Usted puede ir a diferentes lugares por así remotos y usted se va a dar de cuenta que esos lugares no van a ser lo mismo que usted puede ver, por así decirlo, lugares prominentes, como aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque ser iglesia no tiene que ver nada con una organización y tampoco tiene que ver, como Rey decía, ¿sabe? Nosotros no vamos para allá a decir, vamos a levantar iglesias puertorriqueñas, vamos a levantar allí iglesias americanas, vamos a llegar a levantar iglesias dentro de esta manera. No, ¿por qué razón? Porque ahí es donde viene siendo el poder de la transformación de la palabra y del fundamento de Cristo, pero de la identidad de cada uno de esos grupos de personas. Por eso es que vemos la diversidad que hay dentro de lo que es ser iglesia. Sí, Jonathan, mira, y también podemos identificar tanto a los verdaderos como a los falsos y por los frutos que producen. Los verdaderos cristianos muestran frutos del Espíritu Santo que moran. Y si lo vemos en Gálatas muestra cuál es el fruto que cada verdadero cristiano tiene. Y cuando los menciona, esto no es tener paciencia, pero odiar al hermano. Esto no es ser benigno, pero no me llevo contigo. Eso no. Están todos juntos. Es como cuando tú haces una trenza con 3, ¿verdad? O 4 o lo que sea, pero todos van unidos. Debemos entender que podemos identificar a estas cosas para evitar eso. ¿Qué evitamos? La división. A través de esto. Pero mira, hay muchas cosas que podemos entender que causan en la iglesia la división, pero mira cuál es la causa grande que causa la verdadera división. Y es, Jonathan, la razón principal es que la iglesia, algunos han dejado a Cristo. Han sacado a Cristo y ponen otras cosas, ponen su propio orgullo, ponen su propio saber. Ya aquí esto es la que hay. Ya no se dejan dirigir por el que estableció, por el fundamento que se llama Cristo. Y esa es la verdadera causa cuando tú dejas a Cristo y cuando muchas organizaciones dejan a Cristo. A veces es culpa de nosotros mismos porque tú no crees en Cristo como Dios, tú no oras como yo, tú no tienes al mismo Cristo. No, mira, mi hermano. Jonathan hizo una explicación bien buena y habla del edificio. Y si lo ponemos espiritualmente, Cristo es el edificio. Hay personas que tienen un pie más grande que otro, pero eso no lo deja que ser del mismo cuerpo. Hay personas que tienen un dedo más grande que otro, pero eso no deja que la mano sea de él. Vamos entendiendo, ¿verdad? Por eso que la razón principal es, hermano, cuando tú dejas de creer en Cristo, eso puede causar división. Claro que la puede causar, no simplemente contigo, también la puede causar en familia, la puede causar con hijos, la puede causar con pareja, la puede causar con cualquier cosa. Cuando nos salimos del fundamento, del centro. Por eso es que, mira, vemos que uno construyó la casa, ¿dónde? En la arena. Y el otro que construyó la casa en el cemento, en el fundamento correcto. Cuando vino el huracán, ¿cuál se llevó? Se llevó la que verdaderamente no estaba fundada. Mira, dice que hablando la verdad con amor, todas las cosas se pueden hacer. Y cuando habla del amor, estamos hablando del amor de Cristo, del amor que Cristo estableció en ti, porque nosotros naturalmente tenemos un amor que podemos odiar o podemos querer.
no está hablando de ese amor, está hablando del amor verdadero que Cristo estableció en ti a través del Espíritu, que es el amor que no tiene odio, que es el amor que si alguien te ofende, no, pues mira, vamos a entenderlo, ponte en los zapatos, a lo mejor pasó un día malo, no se sabe, qué sé yo, vamos a orar por él, no, él te pisó, no. Ese no es, no, todo con amor. Mira, en Mateo 10:16 dice, vamos a buscarlo aquí. Me perdió Mateo 10:16, Jonathan. Míralo aquí, lo encontré. Espérate. Eso es lo que sucede, hermano. Mire, estamos para gozarnos, estamos para que usted se goce también de manera especial. Estamos en vivo. Mateo 10:16 dice, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como la serpiente y sencillo como las palomas. Como si nos fuéramos a salvar de los lobos. Como si no tuvieras que pasar por esa manada. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, Jonathan, que hay personas que son difíciles de digerir en la iglesia, pero eso no lo hace que sean malos y que no estén unidos con nosotros. Eso no hace que él tenga que sentarse por allá y yo por acá, si nos congregamos en el mismo lugar. Pero la diferencia es como Jonathan dice, no, que es que quieren todas las iglesias unidas, pero es que desde un principio, hermano, desde un principio estamos unidos. Y es difícil que la iglesia de Nueva York y nosotros que vivamos en Willimantic tenga que venir a congregarse con nosotros. Eso es difícil. Pero la unidad sigue el amor en Cristo, aunque ellos estén en Nueva York y nosotros en Connecticut, nos hace unidos. Eso no nos separa. Entonces los que están en Puerto Rico estamos separados porque nosotros estamos acá en los Estados Unidos, Jonathan. No, para mucha gente, Rey, esa es la idea, ¿sabes? Por eso es que nosotros decimos que hay que entender primero el concepto de lo que es estar unido y de lo que es ser iglesia. Desde un momento la iglesia, y es obvio, porque obviamente hay que entender que cuando los apóstoles utilizan la idea es para mostrar este aspecto natural como espiritual. Y por eso es que vemos ese refrán de la unidad y de lo que es un solo cuerpo, pero obviamente sabemos que son analogías para tratar de ver el aspecto universal. Y ese aspecto universal lo estamos viendo hoy en día. Lo único que podemos ver que cuando hablamos de las localizaciones, que viene siendo lo local, usted se va a encontrar que hay diferentes iglesias. Por eso hay gente que dice a veces, porque hay muchas iglesias dentro de esta ciudad, porque hay muchas iglesias, porque todas las iglesias no se unen y son una sola iglesia. Mira, Jonathan, yo he visto iglesias que tienen 500 miembros. ¿Y tú te crees que tú le vas a dar atención a esos 500 miembros? ¿Tú te crees que tú en una iglesia de 500 miembros tú le vas a dar la atención correcta a los 500? No, por eso es que Dios permitió las diversidades. Está bien, si allá están de esto, mire, los de acá, déjelos también que se gocen. Acá, déjelos que se gocen. Pero imagínate, Jonathan, imagínate. Yo tengo una iglesia y tengo 1000 miembros. ¿A qué hora voy a empezar el culto y a qué hora lo voy a terminar? ¿Cómo me voy a poder despedir de todo? Y eso es lo que sucede. Ay, el pastor no me saludó hoy. Y vamos a entrar en eso. ¿Sabes? La cuestión de estos casos es que cuando miramos, es como el hermano Edwin nos dice que cuando miramos lo que une a la iglesia es la doctrina bíblica en su contexto. Y eso es una clara explicación. Cuando nosotros decimos que ahí es donde nos identifica a nosotros como iglesia, ¿sabes? Nosotros no somos iglesias por ser pentecostales. Nosotros no somos iglesia por ser bautistas. Nosotros no somos iglesia por pertenecer a una organización. Y por eso hay que entender primero lo que nos une. Nos une Cristo. Desde ese momento estamos en unidad. Desde ese momento estamos claros en eso, ¿sabes? Que aquí no estamos para defender una organización o aspectos tradicionales que ciertas organizaciones sigan, sino comprender cuál es la doctrina bíblica, qué es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que cuando hablamos ahora de la división, primero hay que entender que es una alineación personal pecaminosa entre cristianos. Cuando la gente dice, mire hermano, hay división en la iglesia, eso es una conducta carnal. No estamos hablando de grupos diferentes. No estamos hablando de organizaciones distintas que son cristianas. Estamos hablando de algo que internamente pasa y son alineaciones personales pecaminosas que la mayoría de las veces cuando sucede, el único que se lleva la culpa es el diablo.
Ese es el único que se lleva la culpa. Y cuando la persona, que posiblemente el individuo, que posiblemente puede ser el que esté promoviendo la división, o en este caso no atendiendo el caso, bueno, Dios limpió y Dios sacó a quien tenía que sacar. Hermano, esos son detalles que uno tiene que prestarle atención y no ignorarlos. ¿Por qué razón? Porque estos aspectos son carnales. Y yo sé que dentro de la Biblia usted puede encontrar cómo hay ciertos aspectos bíblicos que la Biblia comienza a tratar este aspecto de la división. Algo que a mí me encanta de los apóstoles es que cuando había un problema que tenía que ser personal, ellos lo bregaban a las millas. Eso no era algo que ellos dejaban, déjalo tranquilo, que se dé el tiempo. No, eso era algo que rápido que ellos eran informados. Esa carta venía calientita para los corintios, venía calientita para los de Gálatas. ¿Por qué razón? Porque ellos querían bregar estos problemas que podían causar daños espirituales. Y ahora que tú estás hablando, Jonathan, en donde, la carta fue escrita, dijiste, primeramente para Corintios y después ¿para dónde? Para los Éfesos. Para los de Gálatas. Gálatas, Éfesos. Entonces, ¿ellos están divididos? No. Fue el mismo Pablo que trató simplemente de corregir que aunque aquel estuviera en Corintios y este estuviera en Éfeso, son uno en Cristo. Exacto. Y eso, vamos a decir, eso tiene que estar en claro cuando nosotros como cristianos vemos estos casos. Estos casos no deben de, por eso es que a veces yo entiendo que a veces hay cosas que nosotros doctrinalmente le damos mucha más importancia. Hay gente que puede estar aquí con nosotros y lo que le estamos diciendo no le va a dar la importancia. Para ellos no lo van a considerar importante, pero es bueno porque ahí podemos entender qué es lo esencial, qué es lo doctrinal, qué es el fundamento. Y es ahí donde debemos de considerar el nivel que, como tú nos decías, que van a haber cosas que dentro de la congregación van a pasar, pero hay que entender cuál es la esencia de lo doctrinal, cuál es lo fundamental, qué es lo que nos une. Y ahí, cuando perdemos esa esencia y nos enfocamos en cosas importantes, secundarias o terceras, cuando hablamos del aspecto de las enseñanzas, y no tan solamente de las enseñanzas, cosas que son irrelevantes. Como tú dijiste, mira, a mí no me gusta como, por ejemplo, cantó furanito y perencejo, me voy. Eso no tiene que, eso es gusto personal. Mira, a mí no me gusta cómo las paredes de la iglesia se ven, hay que pintarlas, ¿sabes? Píntenlas amarillas. Si no, pues me voy, ¿sabes? Esos son aspectos que son altamente irrelevantes, pero hay una razón. Primero, eso es una alineación personal. Cuando la persona tiene esta tendencia de división, o en este caso, hay división, obviamente hay que investigar qué es lo que está pasando internamente en la persona. Es un problema interno que hay, pero me encanta porque esto pasó en los Corintios. Primero, en un momento de cena, Rey, en la cena del Señor, los corintios venían, habían corintios ricos que traían su comidita, traían su buffet, traían su filet miñón, traían su costillita, pero habían otros hermanitos que no tenían, no eran pudientes. Y mira lo que Pablo comienza a considerar cuando, ¿verdad? Y haciéndolo así para que usted me entienda, comienza a considerar el caso de la Santa Cena y de la división que se estaba creando. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 18, en la nueva versión interna, en la nueva traducción viviente, dice así: en las siguientes instrucciones no los puedo elogiar, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Dice, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hacen ciertos puntos, hasta cierto punto lo creo. Él dice, cuando ustedes se van a reunir, yo sé que hay divisiones, porque cuando van para allá, ustedes van a hacer más daño que bien. Cuando hablamos de división, y yo creo que usted entienda esto y lo entienda bien, cuando una persona quiere dividir una iglesia, hace daño. Hay que entenderlo. La persona hace daño. Usted puede decir, no, esa persona es humilde. Desde el momento que esa persona cree un daño en el círculo cristiano, eso no se puede pasar por alto, ¿sabes? Eso no se puede ignorar. Por eso es que Pablo coge a los corintios, no importando cuántos le daban, no importando cuánto dinero este grupo de corintios tenía, porque recuérdese que él está haciendo la razón y explicando por qué hacía más daño. Era porque en la cena del Señor, Rey, se preparaba la cena del Señor. Pablo decía, mire, que vayan y coman en la casa, porque venían a comer en la cena y se querían comer todo lo que traían. Decía, pero vengan, ¿sabes? Vengan bien para acá, vengan a presentar bien la cena del Señor. Por eso es que él le dice, mira, el que tome la cena indignamente tiene que examinarse.
pero lo está haciendo porque hay un grupo de personas que estaban haciendo cosas cristianas, pero lo estaban haciendo en una conducta y actitud divisiva, en este caso de crear división. Y es como tú explicaste, hay veces que se tiran los comentarios, pero se están tirando los comentarios dentro de un sentido divisor. Ay, si fuera yo, si yo lo hiciera, ven. Porque, vuelvo y repito, se puede ver humilde y hay algo que puede estar en el corazón. Y, ¿verdad? Y esto es para que usted pueda examinar la situación de muchas personas que tienden a ser divisoras. Son pasivos agresivos. Pueden mostrarte un aspecto de humildad al tiempo. Pueden verse tranquilos, mansos. Pero cuando es el momento de accionar y de actuar, son personas altamente peligrosas. Y específicamente cuando se trata de la división en lo personal. Es una alineación personal que a veces ocurre. Y es por eso que cuando Pablo mira esta conducta, Pablo dice, esto daña todos los aspectos religiosos. Y ahí es donde pasa cuando la persona llega a la congregación y dice, no, a mí no me gusta lo que está pasando. Hermano, eso va a dañar tu vida espiritual porque estás creando daño. Nada de lo bueno. No, yo vengo a adorar a Dios no importando qué. Hermano, Pablo le dice, y esto es bueno que usted lo entienda, Pablo le dice a los mismos corintios, de ahí mismo, usted lo puede leer en 1 Corintios 11, 17 en adelante, le dice, ustedes hacen la cena, eso no es para el Señor. Él le dice, nada de eso es para el Señor. Y eso muestra, Rey, la realidad de lo que la división, cuando la persona actúa carnalmente, Rey, crea un daño muy malo. Sí, por eso es que en Santiago nos explica y habla de las disensiones entre nosotros mismos porque Santiago sabía que eso estaba pasando, pero mira esto, mira lo que dice en Romanos 12, 3, 5. Y esto fue lo que me impactó y yo sé que está pasando en muchos lugares y esto es lo que hace que las personas se dividan o a veces, mira, que yo no te quiera ni mirar, ni quiera estar ni al lado tuyo, no quiera ni ir a ese lugar simplemente por esta razón. Y es que, mira lo que dice Romanos 12, 3, 5. Búscalo, hermano, para que usted lea y usted sepa. Gloria a Dios de lo que se está hablando. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y cuando él habla entre vosotros, no está hablando simplemente de un lugar de esta congregación. Está hablando de vosotros completamente como cuerpo de Cristo, como la iglesia completa, como la iglesia que va para el cielo. No los luteranos, no, como iglesia completa. Él no menciona aquí ninguna denominación. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y estas son las cosas que a veces suceden, que a veces yo creo un concepto muy alto de mí, porque le canto a Dios mejor que el que está allá al lado. A veces causo un concepto mejor de mí que Jonathan, que no canta. Tú no cantas, ¿verdad que no, Jonathan? No, yo no pues canto. yo soy mejor que tú porque yo canto, ¿ok? Yo sí le canto a Dios. Yo sí soy un verdadero adorador porque canto y tú no. ¿Ok? Sí. Como si la adoración fuera un pacho. ¡Pah! Exacto. Espérate, déjame. Yo he visto que está con la adoradora fulana de tal. Pero ¿y qué pasa con los que están sentados? ¿Qué pasa con los otros? Ellos también son adoradores. ¿Me entiendes? Esto es lo que causa, lamentablemente, en tantos lugares y es creerse que son mejores. Porque yo me llamo la iglesia pentecostal levantando al caído, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniendo porque si hay alguien que tenga un título así no se siente ofendido. No se siente ofendido si no es un ejemplo que estoy poniendo. Ellos son el mejor concepto. Yo me creo mejor porque estoy aquí. Ahora vemos el que está en la iglesia pobre de los que no comen y no tienen dinero y son ovejas sucias y que nadie las quiere. Por ejemplo, eso es un título. Ese concepto lastima y duele y hace dividir. Porque aunque yo tenga un alto concepto y me crea mejor y él no lo tenga, no tenemos el mismo Cristo. No tenemos el mismo Cristo, no fuimos bautizados por el mismo Espíritu. El tener el alto concepto. Y hermano, no es que yo no diga que si usted se prepara y usted tiene una preparación, se sienta bien. Pero creerte más, ahí está la diferencia y eso es lo que causa. Hay personas que son tartamudas hablando. Hay personas que tienen una fluidez hablando. Mira, yo me los he encontrado de todo lugar.
Y siempre le he prestado atención que al que habla tartamudo, que al que no entiende, mal, que no entiende y hace una pregunta bruta, yo no le digo, bruto, eso no es así. No, al contrario. Hágala. Haga esa pregunta para que se pueda desarrollar, para que puedas entender. Y eso es lo mejor que hay en la unidad, que nos podamos escuchar. No importa si eres tartamudo. No importa si no sabes cantar. No importa si no sabes limpiar el baño. No importa que tú no sepas. Pregunte sin miedo. No creerte, espérate, que yo soy, ya yo estoy como, y esto pasa, Jonathan. Y esto pasa, Jonathan. Y es que ya a mí me dieron el título de evangelista. A mí no me toca barrer la iglesia. Dáselo a los nuevos. A mí no me toca limpiar el baño. Dáselo a los nuevos. Porque ahí es en donde se crea ese alto concepto, en el que nos creemos mejor. Mire, hermano, no importa que le hayan dado el título de pastor, el título de evangelista, el título de lo que sea. Sea humilde. Usted, si ve algo en el piso, mire, límpielo. Si usted ve un canto de papel, hágalo. Hágalo. Si somos uno en el cuerpo, no tiene ninguna diferencia que usted tenga un título. Eso usted no lo hace alejarse más. No, espérate, que ya tengo el cielo gano. Eso no lo hace. Por eso es que debemos, mira, no se tenga demasiada, como se dice aquí en 3:5 Romanos, dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Eso quiere decir que porque el hermano cante y yo no estamos en el mismo cuerpo. No, estamos en lo mismo. Estamos en el mismo espíritu. Estamos en esa unidad que desde un principio Cristo nos dio. Exacto. Y es importante, hermano, es importante tener en cuenta de que cuando uno mira las razones de las divisiones, es específicamente que nos separa de Cristo, ¿sabes? Desde ese momento de que hayan acciones que nos alejen de Él, es ahí donde estamos viendo la división, ¿sabes? No tiene que ver tanto, y por eso es que hablamos de las denominaciones, y esto es más para, ¿verdad? Grupos de personas que no están acordes a lo que el movimiento protestante y aún lo que viene siendo las iglesias evangélicas conllevan, y es que muchas de nuestras iglesias creamos este concepto, como Rey nos está explicando, de superioridad, donde nos sentimos superiores por la denominación en donde estamos. Hay personas que se sienten superiores porque pues tienen su tendencia de sentirse reformados y se sienten como que ¿verdad? El lugar más apreciado y está en un aspecto élite, donde pues el conocimiento, la elevación de lo que ellos conllevan, pero también esto pasa dentro de los círculos pentecostales. Somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo, Dios se mueve a través de nosotros, nosotros somos los que de una u otra manera tenemos el Espíritu Santo metido en el bolsillo, y esto, ¿verdad? Y eso solamente poniendo ejemplos. Esto es algo que debe de cuidarse, porque al mismo tiempo se está creando una mala costumbre que no ayuda a bregar los asuntos personales de la división. Por eso es que esto pasa con los corintios. Los corintios experimentan estos factores, como lo habíamos explicado al principio. Estas conductas que vemos en la cena del Señor, no tan solamente en la cena del Señor, con los dones, con lo que los hermanos hacían dentro de la congregación, vemos todos estos problemas, y es que estos problemas nacen del sistema de la división. Nacen de una conducta divisora, donde ahí es donde podemos ver a ellos entrando en estos, por así decirlo, en estas áreas espirituales que se están mostrando. Unos se creen más superiores que otros, y podemos ver que no tan solo eso, le daban más prioridad a ciertos dones sin considerar las necesidades espirituales dentro de la congregación de Corintios. Pero podemos entender que primero, cuando hablamos de la división, algo que yo quiero notar, y son solamente dos cosas, es lo principal. Cuando hablamos de cómo personas pueden entrar a dividir una iglesia, es porque hay un aspecto de parálisis de la inmadurez sobre el evangelio. Esa es primera. Cuando hay una persona que ya tiene esta conducta, o en este caso hay personas que tienen esta mentalidad de dividir, es porque tienen esta parálisis de inmadurez sobre el evangelio. Y se lo vamos a comprobar. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales,
como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y no sois carnales y andáis como los hombres. Pablo le está cuestionando a los corintios porque los corintios se estaban sintiendo espirituales. ¿Por qué razón? Bueno, ellos se sentían espirituales porque ellos estaban creando un sistema de grupo donde para ellos este grupo de personas representaba, por así decirlo, los aspectos del ego de la persona. Para los corintios, Apolo, Cefa, Pablo y aún Cristo utilizaban la persona de cada uno de ellos para que los corintios, ellos diciendo, no, yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque cuando es con Pablo, yo y Pablo, ¿sabes? Yo y Pablo estamos en un grupo muy especial. Yo y Pablo, ¿sabes? Ese es el hombre. Ese es el hombre que necesitamos. Las enseñanzas de Pablo, lo que Pablo dice, lo que Pablo habla, Pablo. Y es con la persona de Pablo. Habían otros reyes que venían con Pedro. No, Pedro. Pedro es el líder. Pedro es el hombre, ¿sabes? Pedro es el hombre del poder. Pedro es el hombre de la gloria. Y todo es con la persona. Aún hubieron personas diciendo Cristo. Cristo es la persona correcta, Cristo, pero todo se estaba conllevando con el propósito de crear división. Pero mira cómo Pablo los considera inmaduros espirituales. Les dice, ustedes, en este caso, Pablo les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. ¿Por qué? Porque ellos se creían espirituales por eso. Estoy diciendo, yo no te puedo tratar a ti como espiritual, y cuando hablamos de la división, no podemos tratar a personas, y ahí es donde venimos el caso, cuando se trata de la división, como personas que son espirituales. Cuando hablamos de espirituales, son de personas maduras en el concepto espiritual del evangelio. No podemos tratarlos así. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez. Por eso es que el versículo más adelante del versículo 1 en 1 Corintios 3 dice, si no les tengo que hablar como carnales, como a niños en Cristo. Y dice, yo te tengo que tratar a ti como un niño. ¿Por qué razón? Porque tú estás pensando que haciendo grupos, dividiendo, y el problema no era el grupo, el problema era que ese sistema estaba creando divisiones en los corintios. Ellos querían que los trataran espirituales. No, yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque yo defiendo a fulanito. Yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque yo, ¿sabes? Yo defiendo a mi líder. Yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque yo, ¿sabes? Y mira, ahora que tú hablas de eso, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo de sabes que hay personas a veces que admiran a los predicadores buenos y dicen, no, ese varón, poderoso, pero este que no predica muy bien. Ahora, el que no predica muy bien, lo condeno, pero aquel que predica bueno, si se tropieza, no, fue un error que simplemente cometió. Vamos entendiendo, Jonathan, que eso es lo que pasa a veces con las mentalidades de las personas. El mismo derecho que tiene el buen predicador, también tiene el mismo derecho como es el que no predica, a levantarse, a tener restauración, porque así es que se causa la división, Jonathan. Que el que predica menos es el que tiene que estar arriba, pero no todos predican, entonces los que no predican, ¿qué va a pasar? A eso tú los vas a categorizar como que no sirven. Como menos. No, y el caso que estamos hablando aquí viene siendo el caso de lo que presenta a la actitud de cómo el pueblo estaba racionando cuando se trataba de los líderes principales. Por eso es que él le está diciendo, les di leche y no les di comida sólida. La razón por qué le dice que no le di vianda no era porque no los estaba alimentando bien. Le está diciendo es que todavía hay una inmadurez que tiene que ser bregada. Y es solamente para lo que estaba mostrándole, yo no puedo hablarte como espiritual. Yo no puedo hablarte como persona que puedes comprender las profundidades del evangelio. En pocas palabras, los estaba considerando como personas básicas en el evangelio. Y cuando usted está mirando, cuando hay personas que están creando división, no son personas que tienen claro el evangelio. No son personas que tienen claro qué es ser iglesia. Pero, oye, lo interesante es que los llaman, no, esos son los espirituales. Esos son los hombres de Dios. Esos son los hombres que Dios usa. No, cuando hay una inmadurez, no podemos pasar por alto, porque ser espiritual no tiene que ver nada con conocer aspectos espirituales. Tiene que ver con tener un concepto bastante sólido y saludable de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tenemos claro el evangelio, vamos a saber que no tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Si ellos tenían claro y eran maduros, obviamente ellos iban a entender que
yo no tengo que dividir la iglesia. Yo no tengo que crear estos aspectos. Y cuando esto está sucediendo, es un aspecto de inmadurez. Por eso es que el versículo más adelante dice, y es Pablo recordándole a ellos, porque recuérdese, los corintios estaban creyendo que ellos eran espirituales. Y hay que llamar a cuenta, si nosotros estamos considerando gente que divide iglesia, no, ellos oraban mucho. Hermano, eso no lo hace espirituales. Cuando una persona quiere dividir una iglesia o divide una iglesia, eso es inmadurez. Eso es una tendencia de inmadurez, porque no estamos entendiendo que la iglesia está unida y vive en unidad. Y aquí es donde miramos el versículo 4 de ahí mismo, de Primera de Corintios 3, 1, el versículo 4 dice, porque decir el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, y el mismo Pablo le dice, no sois carnales. Dicen, ustedes están tratando de identificar su identidad espiritual en persona. Cuando usted mira los estatutos de hoy en día, ¿por qué se crean las divisiones? Las estamos viendo porque de una persona sintió la necesidad, sea por influencia o en este caso sea por crear este tipo de protagonismo personal. Yo soy el hombre, yo soy el que Dios llamó. Y cree este sistema de que, no, si Dios me llamó a mí, yo no puedo estar aquí, ¿sabes? Gente me tiene que seguir a mí. Y ese sistema es una actitud de inmadurez. Por esa razón hay que comprender que uno de los casos principales, cuando miramos las divisiones, porque volvemos y repetimos, la división es un acto carnal. Eso no es algo espiritual, no es un demonio de división que se metió a la iglesia. Son 2 o 3 chuletas que hay por ahí. ¿Sabes? Hay que bregar con el caso. ¿Sabes? No hay que echarla a freír, hay que mandarlas a quemar. O sea, no podemos ignorar estos casos. No podemos pasarlos por alto porque esto es inmadurez. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que bregar dándole leche. Considerando y diciendo, hay inmadurez. Por eso es que Pablo no tuvo problema de decirle, mire, ustedes son carnales. Dándole un buen alimento. ¿Seguro? Por eso es, cuando tú empiezas a darle un buen alimento, sea una planta, sea lo que sea, usted desde un principio, es más, hasta un bebé naciendo, cuando tú le das una leche que es adulterada, ¿qué sucede? Cuando tú le echas a una planta una agua que es adulterada o no crecen bien. Por eso esa inmadurez se tiene que, desde un principio, tú sabes, pero con paciencia. Exacto. Porque, Rey, es que, vamos a decir, si nosotros tratamos, que ese es el caso es que muchas de las personas, porque recuérdese que ya Corinto era una iglesia que estaba bien desarrollada, era una iglesia que tenía ministerio, tenía dones, era una iglesia bien desarrollada, pero esta iglesia tenían necesidades y yo estoy seguro que no era falta de palabra. Yo creo que, Rey, y es como tú dices, si uno alimenta, yo creo que uno espera el fruto, pero cuando ya la alimentación está y estamos viendo esta conducta de inmadurez, no podemos pasarla por alto. Tenemos que decir, mira, aquí hay inmadurez, aquí hay carnalidad, hay que llamarlo a cuenta. Y esto lo puede verla mirándolo en el aspecto de iglesias locales, ¿sabes? No hay nada malo porque Pablo lo está haciendo con la iglesia de los Corintios. Pablo está llamando a su iglesia de los Corintios carnales. Si yo sé quién es la persona, Rey, que ese es el caso. No, yo sabía quién era la persona. Si usted sabía quién era la persona y usted no bregó ese caso, ¿cómo es posible que nosotros nos atrevamos a decir a Dios, Dios, ayúdame, defiéndeme, Dios, déjame la mano? No, porque usted lo sabía. Por eso es que a mí me encanta cómo los apóstoles hacen, porque ellos cuando se trata de algo, ellos lo bregaban rápido. Aunque fuera confrontativo, fuera difícil, porque nadie dice, hermano, como comenzamos al principio, nadie quiere, esa es la última opción de bregar un asunto, es la división, eso es lo último. Eso no es lo primero que está en la mente de la persona, pero hay tendencias que se ven en la división y una de ellas es la inmadurez sobre el evangelio. Cuando la persona no tiene claro el evangelio, por más que predique, por más que enseñe, por más que hable en lengua, por más que dance, por más que tenga su agenda llena, por más que haga lo que haga, si hay inmadurez y crea esta tendencia de división, eso tiene que llamarse a cuenta. Eso tiene que considerarse y decir, esto es carnal. Esto no tiene que ver nada con espiritualidad. Esa actitud de que yo soy de fulanito, yo soy de Perencejo, yo y Perencejo somos, ¿sabes? No. Y esto es lo que lleva a consecuencia de lo que viene siendo el segundo punto. Si hay algo
que el inmaduro depende es de alguien. Y por eso es que Pablo toma la idea de niño. Yo sé que la gente dice, no, hay que ser como niño. Hermano, hay que saber cuando uno lo dice. La Biblia nos enseña que hay que ser como niños en la malicia, pero no niños en la mentalidad, ¿sabes? Podemos ser niños en cuestiones del aspecto, por ejemplo, de las conductas correctas y olvidar y echar para adelante como los niños. Pablo explica de ¿Seguro? cuando yo pensaba como niño, era como niño. Ahora, cuando yo pienso como adulto, las cosas tienen que cambiar. Cuando tú eres adulto, tú no piensas ya como un niño. Exacto. Y ahí es cuando va alcanzando madurez en las cosas. Pero hay personas que se quieren quedar como niños teniendo 50 años. Y eso es un peligro, Jonathan. Y muchas de esas cosas, por así decirlo, hablando en este caso de la división, en el aspecto local, podemos ver que muchos de los motivos son aspectos de inmadurez. Por eso es que cuando tú examinas que ellos tienen como imagen del evangelio, son de personas que ellos siguen. De personas que le dijeron, pues mira, tú eres el de Dios. Ellos no, tú eres el de Dios. Y eso lo entiende un niño. Eso lo ve un niño. Cuando tú le dices al niño, olvídate de lo que papi te diga, tú estás bien. Eso lo hace un niño. Eso lo hace un niño, no, todos están mal, tú estás bien. Y tú ves que el niño se va cabeza abajo, ¿sabes? Pata abajo con eso, porque eso lo hace un niño. Y lo mismo, y con todo el respeto de los hermanos, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos aspectos inmaduros y nos pueden llevar a esta conducta, que Dios nos guarde y nos cuide, de división. Esta conducta de división nace específicamente por aspectos de inmadurez. Y ellos, por eso es que Pablo les está diciendo, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. Yo me imagino la carta que ellos le dieron a Pablo. Pablo, estamos espiritualmente durísimos. Yo te sigo a ti, tú sabes que todo lo que tú predicas yo lo sigo. De verdad. Y Pablo les dice, bueno, ¿cómo yo te puedo hablar como espiritual? Cuando lo que estoy viendo es una tendencia de inmadurez. Y ahí es donde venimos al segundo punto. Si hay inmadurez es porque la persona es influenciada por algo de alguien. Y aquí es donde venimos. Segundo, viene siendo la mala interpretación de la función de los líderes. Por eso es que venimos. Primera de Corintios 3, 4 al 5 dice, porque dice, que ese es el versículo que leí, porque dicen, el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo ciertamente soy de Apolo. Dice, y no sois carnales. Le está diciendo, ustedes están teniéndose como propietarios de Pablo. O sea, como que Pablo y ellos Pablo es propiedad de ellos. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y dice, ¿y ustedes piensan que eso es ser espiritual? Él dice, no sois carnales. Es diciendo, ustedes no están viendo la carnalidad que hay aquí. Ustedes no se están dando de cuenta de lo que ustedes están haciendo. Y volvemos a lo mismo, cuando hay una tendencia de niño, de inmadurez espiritual, crea estos daños espirituales de las divisiones, que volvemos y repetimos, está hablando de una alineación personal pecaminosa que la persona conlleva. No estamos hablando de que hayan grupos, que hayan denominaciones y hay gente que está dividida, o por ejemplo, la gente no se une. Eso no tiene que ver nada con división. ¿Verdad? Eso no tiene que ver nada con división. Y es por eso que debemos de hacer la distinción y aclarar. Tampoco podemos decir que la gente que está dividiendo es gente que, por así decirlo, no está de acuerdo con tu punto. Eso no es división. Lo único que la persona no está de acuerdo con el punto que se está presentando, eso es simplemente un desacuerdo. Y hablamos que Pablo y Bernabé tenían sus desacuerdos. Mire, tanto que dice, se separaron el uno del otro. Pero me interesa porque Pablo, ministro sabio, ¿sabe lo que hace? Elogia a Bernabé. Dice, tremendo ministro, está haciendo algo extraordinario por allá. No tiene ningún problema. Él no se ve en esa posición de que no, ya Bernabé no es parte del cuerpo. Bernabé no es uno con nosotros. ¿Sabes? No lo ve así. De la única manera que la gente no es parte de nosotros es cuando las personas se desligan de las doctrinas bíblicas y fundamentales. Es ahí donde hay división. Por eso es que dice, ¿qué pues es Pablo? Y esto es Pablo hablando, diciéndole, ¿qué pues es Pablo? En el versículo 5. ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído según lo que cada uno fue concebido de parte del Señor. Pablo le está diciendo, ¿qué tú crees que es Pablo? ¿Qué tú crees que estás pensando que soy yo? Y hay algo, Rey, que yo creo que uno puede sentirse familiarizado, es cuando a veces dentro de la iglesia hay esa sensación donde necesitamos héroes. Necesitamos héroes. Yo no sé, de verdad, uno mirando la movie de Marvel, tú te das cuenta que siempre está esa sensación que uno espera y en parte de la movie, cuando todo está mal, uno dice, el héroe viene por ahí.
La tensión. Hoy viene fulano de tal a predicar, hoy esto se va a caer el encanto, hoy el techo se va a caer. Esa tendencia de que, tú sabes, Jonathan, yo digo que a mí me impacta cuando uno lee la Biblia y el mismo Jesucristo que hacía milagros no pudo hacer ni milagros donde él mismo vivía. ¿Por qué razón? No era porque él no quería, era por la incredulidad que tenía. Y así a veces, eso es lo que causa la división, la incredulidad de adentro. Cacho, ese hijo del diablo, ese se convirtió ayer y ya si te va a llevar una palabra, no, eso no vino de Dios. ¿Qué sabes tú? Tú sabes, porque siempre minimizan las cosas, Jonathan. Siempre quieren minimizar al que vino nuevo. Siempre quieren minimizar al que se tropezó y se quiere levantar. Como si todo el tiempo 24/7 tuviéramos 100%. Hermano, esto es como un teléfono. Tú lo usas y se va a descargar. Saber ir a la presencia de Dios. Saber ir ve. Por eso es que las personas inmaduras siempre hacen comentarios fuera de lugar y cosas que no entienden. Porque no tienen la madurez para poder entenderlo, Jonathan. Y es ahí donde podemos comprender de que cuando hablamos de la malinterpretación de la función de los líderes, y yo creo que usted entienda esto no fue problema de Pablo, esto no fue que Pablo lo hizo, esto no fue que Apolo lo hizo, esto fue la forma de alguien inmaduro ver a los sirvientes. Por eso es que él le está diciendo en el versículo 5, él le dice que Apolo, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Él le rompe la burbuja. Él le rompe la idea a los corintios. Le dice, esa burbuja que ustedes tienen creando esta división es por la idea que ustedes tienen de nosotros. Y si hay algo que es el motivo, por eso es que le dije al principio que hay un protagonismo en la persona o en el individuo. La persona porque el líder, ¿sabes? Yo voy a estar a favor del líder. Fíjate, que se vaya la gente, yo me quedo con el líder. O yo me quedo con la persona que en este caso yo la estoy considerando como mi héroe. Y hay veces que podemos llegar a esa línea donde tendemos a ver los líderes de una manera que es totalmente equivocada. Y Rey, es algo que los líderes no están haciendo. Por ejemplo, esto no es algo que los líderes te están diciendo, mira, tú tienes que saber que yo soy el del poder. Hay veces que sí, tristemente estamos viendo que hoy en día eso se ve. Pero yo estoy seguro también que hay ciertos líderes como Pablo, Cefa y Apolo que no hicieron eso. Ellos no le dijeron a los corintios, yo soy. Yo los voy a llevar, por así decirlo, a la tierra prometida. Yo soy el que les voy a dar la solución, les voy a dar la respuesta. Pablo no, mire lo que hace Pablo. Pablo no critica a Pedro, Pablo no critica a Apolo. Pablo lo que hace, somos servidores. ¿Qué ustedes creen que somos nosotros? Y a veces esa idea por malinterpretar, por eso es que como tú decías, si el pastor no me llama, me voy a echar para atrás, eso va, por así decirlo, con luz oscura, hello darkness, my friend. ¿Sabes? Esa es la mentalidad que a veces se crea, pero es porque hay un aspecto, y esto es bueno que usted lo entienda, hay un aspecto de malinterpretar la función de los líderes. No, los líderes ellos son los que me cuidan y me guardan. No, hermano, él es tu pastor. Él es la persona que tiene que estar encargada en este aspecto de ayudarte y guiarte en tu vida espiritual. Claro que sí. Más nada. Pero cuando yo estoy creando o malinterpretando su función, lo voy a comenzar a ver como algo que yo dependo. Por eso es que cuando los líderes están, y como tú dijiste, cuando fallan, ay Dios mío, no, el líder falló. No, defiéndelo. No, eso no fue un error. No vean eso. Y si hay un dicho que siempre se dice es que nunca conozcas a tu héroe. Y dentro de la iglesia podemos ver, y esto nos pasa porque es natural. Yo creo que usted entienda esto porque esto es natural. Esto nos pasa porque como seres humanos estamos en busca de esa respuesta. Estamos en busca de esa solución. Pero cuando estamos malinterpretando esa función de nuestros líderes, comenzamos a remover a Cristo y a ponerlo a ellos como el centro. Por eso es que Pablo les está diciendo, yo y Apolo somos nada, somos servidores de aquel que ahora mismo tú le sirves. Exacto, y ellos lo exaltaron, no se exaltaron ellos mismos diciendo yo porque Dios me usa soy el mejor. No. Por eso es que, mira, la misma palabra dice que el altivo como Dios lo mira de lejos. Eso quiere decir que hay personas que se ponen altivos de verdad. Sí. Si Dios lo menciona es por eso, Jonathan, es porque algunas personas piensan que porque hacen esto mejor que otros, ya son los mejores y hay que tenerlos allá arriba. Y para Dios todos somos iguales. Está bien que hay hermanos que algunas veces pueden hacer un trabajo un poquito más mejor y todo eso, pero eso no te hace mejor que el otro, simplemente porque tú puedes hacer esto mejor. No, al contrario.
Si tú usas esa inteligencia así como lo hizo Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, ¿verdad que la perseguía? Y Dios sabía, Jesucristo sabía que desde un principio, si él utilizaba ese varón con esa inteligencia y como se capacitó en mí, pues mira, ¿qué hizo? Cuando chocó con Cristo, él entendió y dijo, espérate, que estas cosas pueden ser útiles en el Señor. Y eso fue lo que hizo. Mira, no, él siempre exaltó a Dios donde quiera que él fue. Siempre lo exaltó. Ahora, estas personas que cometían sus errores, él los corregía con inteligencia. Él no decía, váyase o piérdase o ustedes no son de Dios. No, él los corregía y le explicaba de qué manera se tenía que trabajar. ¿Cómo? Todo es para Dios. Tú no estás trabajando para el hombre. Tú no estás trabajando para ningún hombre. Todo lo que tú lo haces para Dios y con amor. Rey, yo creo que ahí fue donde los corintios posiblemente perdieron de vista esa idea. Perdieron de vista de que el servir a Cristo, y es por eso es que volvemos cuando la persona pierde de vista lo que es el evangelio, hacerlo para Dios, entender que toda la gloria es de Él, puede perder esa noción de cómo nosotros vemos a los sirvientes de Dios haciendo su trabajo. ¿Sabes? Por eso es que Pablo en 1 Corintios 1:12 les aclara y les dice esto, les dice en cuestiones de lo que estaba pasando en los corintios. Los corintios estaban creando división y estaban en celo, y el mismo Pablo les dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Yo creo que usted entienda que el grupito de Cristo no se salva, ¿sabe? El grupito de Cristo no es que, no, yo soy mejor que todos ellos porque yo sigo a Cristo. El mismo Pablo los mete en la misma lista, porque hasta aún ellos mismos estaban haciendo aspectos de división. Mire, y ahí es donde estamos volviendo a lo que estamos mirando de considerar la división. Cuando la persona tiende a estar bajo estas tendencias, hay inmadurez. Y esa inmadurez puede llevar a esa noción de necesitar a alguien que te influencie o que apoye la mayoría de las ideas, y muchas de esas veces tienen que ver con la carnalidad. Esto no fue culpa de los líderes, esto es culpa de la forma de cómo las personas malinterpreten la función. Por eso es bueno darle de entender a la gente que aquí el hombre, cuando Dios lo utiliza, es nada. El hombre es simplemente un vaso, y no tan solamente el hombre, cada persona dentro de lo que es el evangelio. Cuando las personas se sienten en la necesidad, no, chacho, Dios me usó de una manera increíble. Cuando uno se siente en la necesidad de decir eso, lo que estamos creando es esa noción de que la gente pueda mirar y decir, diatre, yo puedo depender de ti, ¿sabes? Yo puedo confiar en ti. Mira el comentario que hizo nuestro hermano Edwin Martínez, y dice que uno de los principales problemas que hemos tenido es que nos han enseñado a ser dependientes de los líderes y no de Cristo. Y es la realidad, Jonathan, es la realidad. No dependemos de Cristo. Por eso es que cuando nos enseñan a depender de un líder, nos morimos en nuestros hogares, Jonathan. Porque el líder no está ahí para darnos el ánimo. Ahora, cuando tú dependes de Cristo en donde quiera que tú vas, en tu casa, en tu hogar, en donde quiera que tú vas, es diferente, está bien. Se le da la confianza porque son personas las cuales Dios escoge para utilizar. Pero cuando tú tienes la mirada en Cristo como tiene que ser, en tu hogar vas a saber defenderte. ¿Qué pasa si a las 4 de la mañana sucede cualquier cosa? Ay, no sé qué hacer. Porque estás dependiendo del líder y no estás dependiendo de Cristo. Cuando tú tienes una Biblia y tú tienes un Espíritu Santo que te va a enseñar. O sea, le estamos dando, y hay veces que, ¿verdad? Y respetamos a nuestros amigos católicos, y hay veces que la gente, ¿verdad? De una manera despectiva se burla. No, los católicos dependen de su papa, dependen de su cura. Hermano, muchas de las iglesias evangélicas dependen de su líder. ¿Verdad? Y eso no tiene ningún tipo de diferencia, es literalmente lo mismo. Y no toman una decisión si el líder no está en el medio y le dice. Por eso es que, mira, aún estamos viendo lo que es la paternidad espiritual. O sea, papá, ¿qué puedo hacer? Papá, ¿qué hago? Y uno dice, pero, ¿qué está pasando? Y muchos de estos aspectos podemos ver, y uno, ¿verdad? Se comienza a decir, aquí hay un problema. Sí. Aquí hay un problema que no se puede ignorar. Por eso es que Pablo, cuando viene y brega el asunto, mira lo que le dice en 1 Corintios 1:13. Y eso está en Corintios 1, del 1 al 4, el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Usted lo va a ver cómo Pablo brega con este asunto espiritual. Dice, mira lo que le está diciendo. 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está Cristo dividido? Pablo mismo, hablando del grupo, yo soy de Cristo,
yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y Cefa venía siendo Pedro, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo. Él mismo le está diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? Le está diciendo, de cuándo acá ese grupito que tú creaste tiene que ver primero con Cristo. De cuándo acá ellos son el centro. Y es ahí donde a veces y volvemos a crear este tipo de protagonismo o lo que, ¿verdad?, uno le llama el pastorcentrismo. Es centralizar al ministro. Y vuelvo y repito, esto no es culpa del ministro. Esto es culpa de las ovejas. Las ovejas centralizan todo en el pastor y obviamente por la cultura y la tradición que a veces se ha llevado a través de todas las iglesias, se ha centralizado al pastor de tal magnitud que ahora todo se centraliza en él. Como Rey decía, las decisiones, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, decisiones personales, decisiones en el hogar, ¿quién las toma? El pastor. Hermano, eso no le toca, eso es darle un poder al pastor que él no tiene. Y lo digo de manera de cómo se le ha dado un poder que cuando el pastor dice yo no tengo que hacer eso, yo me echo para atrás, es porque él sabe y él entiende que eso no le toca a él. Y cuando usted le está dando ese poder y él le dice a usted, mire, eso no me toca a mí, usted no tiene que frustrarse y decir, mira, Ya no me quieren. seguro, porque eso no tiene que ver nada con él. Y lo mismo pasa cuando se crea ese protagonismo personal. ¿Cuál es lo que se crea? Pues yo soy el del momento. La gente tiene que seguirme a mí. Y ese es el mismo caso. Ellos, aunque posiblemente no creaban ese grupo personal, lo creaban con esos líderes. Posiblemente no era de ellos, donde ellos decían, mira, hay fulanito, perencejo, Dios te llamó, mira, pues vamos contigo. Eso posiblemente no existía esa magnitud, pero lo hicieron con los líderes. Y muchas de las veces ese tipo de sistema de que Dios es el que me llama a mí, yo soy el del momento, si yo lo hiciese, si yo lo elaboro, yo lo hago mejor, yo lo puedo hacer con mejor excelencia. Ese tipo de tendencia es simplemente nacida de inmadurez y una mala interpretación de lo que viene siendo la función de los líderes. Cuando eso está, Rey, y cuando eso sucede, es simplemente lo que Pablo le explica a ellos. Pablo lo que le enseña es que simplemente cada uno de ellos llevan una función. Exacto. El pastor corre una función, el líder corre una función. Primera de Corintios 3, 6 al 7 dice, yo planté, Apolo rega, pero el del crecimiento lo da Dios. Eso lo da Dios, eso no le toca, y eso es bueno que usted lo sepa. La gente no, los cristianos no salvamos a gente. El que los salva es Cristo. Nosotros no nos ganamos alma, el que se las gana es Cristo. El que siga pensando que el protagonismo del escenario somos nosotros. Por eso es que tenemos gente viviéndose fanática por la gente, fanática por los hombres. No, ese es el hombre de Dios. No, hermano, ese es otro hombre que Dios utilizó y gloria a Dios. Pero yo no tengo que crear este fanatismo a idolatrar al ministro, un ministrolatría. ¿Sabes? Es una Repite otra vez. ministrolatría. Espérate. Dile otra vez. Un ministrolatría. No, Esa palabra es buena, llorar. no, es una idolatría al ministerio y al ministro también, y no es bueno. ¿Sabes? No es bueno de que se siga creando, por eso hay que entender que el que da crecimiento es el Señor. ¿Sabes? Por eso es bueno tener en cuenta de que cada una de esas cosas, Pablo quería enseñarle esos dos problemas. Hay inmadurez y también hay una mala interpretación de las funciones de los líderes. Por esa razón es bueno entender de que no le podemos dar el poder de más a lo que los líderes se merecen. Por eso es que a veces usted dice, no, mi pastor hacía de todo, mi pastor era hasta médico en mi casa, ¿sabes? ¿Cómo que tu pastor era médico en tu casa? Váyase un doctor. ¿Cómo que el pastor tenía que ser, por así decirlo, el psicólogo, el terapeuta de su hogar? ¿Sabes? Busque ayuda. Obviamente el trabajo del pastor es aconsejar y ayudar, pero hay límites que no se pueden cruzar por esto mismo. Porque después la gente se desvive. ¿Con qué se desvive? No. Yo soy reformado. El mío es John MacArthur. No, yo soy pentecostal, ¿sabes? El mío viene siendo Gigi Ávila. Hermano, es lo mismo. Es literalmente lo mismo. Y creemos, no estamos juntos. Estamos juntos, somos espirituales. No somos espirituales nada. Somos gente que estamos creando división por inmadurez. Y esos hombres sin saber lo saben.
sea, sin saber, saben que está creando este tipo de aspectos. Por eso es necesario tener en cuenta y volver a examinar el corazón. Examinar qué es lo que nos lleva a cada uno de estos aspectos, Rey. Pues con esto yo voy a terminar, Jonathan. Sí, sí. Por eso es que debemos entender que todo cristiano deberíamos tratar de mantener unida a la iglesia y no separarla. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando en donde nos congregamos, porque acuérdate que hay sitios diferentes en donde otros se congregan, pero la unidad que quiere Cristo es en el cuerpo. Y en lugar de abandonar y separarse de un grupo, los miembros de la iglesia deben permanecer juntos y reconciliar sus diferencias. Por lo tanto, busquemos las cosas contribuyentes y la paz y las cosas para las cuales uno puede edificar a otro. Siempre busque, hermano, cómo edificar a otro y no cómo destruirlo. Porque a veces buscamos cómo destruir a un hermano simplemente porque hizo algo que no nos agradó. No, eso no es lo que quiere el Señor. Por eso es que la división de la iglesia se sana a través del arrepentimiento y la humildad. Si hay un desacuerdo, hermano, lo mejor sería que ambas partes que están en desacuerdo se sienten y hablen. Si el hermano que se congregó en Manatí y yo en Cuamo y hubo algo, mire, siéntese y hable. Que eso es lo mejor. Por eso debíamos mantener esa unidad, hermano, que es lo más importante para cada uno de nosotros, Jonathan. No, y eso viene siendo importante ya, es teniendo en claro, ¿verdad? Y quiero compartir estas partes ya para culminar la programación. Primero hay que tratar de reflexionar. Reflexionar en las interacciones con otras personas. Primero hacerte esta pregunta. ¿Están mejorando o empeorando las cosas? Exacto. ¿Has dicho algo, hecho algo que cause más problemas o que los resuelva? ¿Tus palabras o tus acciones han unido a gente o la han alejado? Cuando nosotros miramos y queremos resaltar eso, cuando hablamos de división, hablamos de algo que pasa internamente y es un problema carnal. No está hablando doctrinal y teniendo en claro de los corintios, cuando ellos decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no era algo doctrinal, era algo personal. Era algo que tenía que ver con la carnalidad de los corintios. Por esa razón se creaba esa división. Y hay veces que hay personas que sin darse de cuenta crean estos tipos de aspectos. Y hay que reflexionar, hay que examinar el corazón. ¿Qué es lo que ha llevado a estas personas? Y en este caso también nos tiene que llevar a nosotros de identificar, decir, oye, pero ¿por qué? Y tanto la guerra, ¿qué está pasando? Vamos a hablar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que no estás entendiendo de lo que se está llevando a cabo? Porque, y es como Rey decía, si esto se lleva a conversación, hermano, hay muchas cosas que se pueden resolver. Segundo, considerar de cómo debemos de actuar y hacer las relaciones con las personas. Saber qué hacemos y lo que hacemos es importante para evitar estos problemas que causen. Por eso, ¿cuáles son los motivos profundos y subyacentes que nosotros hacemos? ¿Eres amable? ¿Eres cariñoso? O sea, cuando nosotros estamos viendo que la mayoría de las veces suceden divisiones, son de personas iracundas, personas que crean problemas, personas que están creando, por así decirlo, aspectos malos dentro de la congregación. Y tú dices, espérate, esto no es un problema de demonio, esto es un problema de carnalidad. Esto es un problema que tenemos que decirle, espérate, pero tampoco yo puedo ignorar y decir, no, sigue dándole la parte, que siga así, haciendo y deshaciendo. Y Pablo, por eso es que Pablo dijo, deténgase todo el mundo aquí en Corintios, porque cuando yo llegue voy a arreglar este asunto, esto no está bien. Y muchas de las veces estamos viendo que muchos de estos problemas no se están atendiendo y al mismo tiempo después nos quejamos diciéndole, no, Dios va a limpiar la casa. Hermano, ese es tu hermano que está ahí. Si usted no pudo bregar con la carnalidad de su hermano, y respetamos, ¿verdad? Porque todos de una u otra manera llegamos a un estado que a veces cometemos falta y cometemos errores. Pero como iglesia, yo tengo que aprender, uno de los valores principales es hablar verdad con mi hermano y amarlo. Por más que mi hermano tenga su conducta, yo tengo que saber cómo bregar esos asuntos. Eso no me tiene que llevar a mí a ignorar y a mostrar falta de empatía. Por eso es bueno que usted entienda lo que la Biblia anima. La Biblia anima a hablar la verdad con amor. Hablar la verdad con amor y buscar consejos sabios para resolver los conflictos en la iglesia. No podemos seguir diciendo, lo están tirando desde el altar, lo están hablando por ti y no lo estamos bregando.
eso no se debe de aplaudir. Eso no se debe de que, no, eso es normal en la iglesia. Eso en la iglesia la gente se tira como si nada, ¿sabes? Como si esto fuera el pastelillito, ¿no? Tirando de la gente. Hermano, eso no es normal. No, que la gente no entiende. Hermano, si nada más pudiésemos llegar al punto de ser, mire, y eso, Rey, nos lleva a la humildad. Más nada. Más nada. Ser humilde es bajar el brazo. Como todo el mundo tiene los brazos adelante, que queremos mostrar fuerza, nadie quiere bajar los brazos y decir, está bien, déjame escuchar tu punto de vista. Déjame ser sumiso y entender. ¿Por qué razón? Porque muchos de los problemas de las divisiones que se crean, muchos de ellos se están creando, porque no se atendieron. Por eso es que Pablo al final, en Tito, comienza a decirle a la gente, cuando no se pueda resolver, bótalo. Y eso es serio. Pero es ahí, y uno diría, pero ¿cómo se atreve Pablo a decir eso? Es porque tanto ha sido el daño. Tanto ha sido lo que se ha causado. Y por eso podemos ver el beneficio de la diversidad de las congregaciones. Posiblemente esta persona dentro de esta congregación estuvo manteniendo estos aspectos carnales que no se bregaron. Sabrá Dios que en otro lugar puede hacer que Dios bregue con esa persona. Es como Pablo hizo con aquel muchacho que se estaba acostando con su madrastra. Dijo, entréguelo a Satanás. Y es serio, es difícil, porque obviamente todos queremos vivir en el cumbo allá y paz y amor y vivir hippie. Pero hay que entender que esos aspectos confrontativos, aunque son difíciles, yo creo que usted entienda esto, son necesarios porque ayudan a comprender cuáles son los auténticos en la iglesia. Como cristianos necesitamos atender este caso. Y cuando decimos que la iglesia está dividida, obviamente la iglesia no está dividida. Lo que a veces sucede, estos conflictos internos, eso pasa en nuestras iglesias locales. Y a veces usted va a ver que eso va a suceder donde usted está viendo estas tendencias pecaminosas. Por eso se le invita a que usted reflexione. Usted no nos tiene que creer, pero al mismo tiempo investigue, observe, mire, usted reflexione. Y como iglesia tenemos que ser conscientes de que las divisiones no es algo que Dios espera de nosotros. Más bien el deseo de Cristo cuando llegó a la tierra fue este. Él dijo, yo quiero que el mundo sepa quiénes son mis discípulos. Y usted sabe cuál es la identidad en el mundo de nuestro testimonio. El amor por el uno a los otros. Si tú amas a tu hermano, brega con tu hermano. Si tú quieres a tu hermano, trabaja con tu hermano. Jonathan, es que me da dolor de cabeza. Está bien, pero sopórtalo. Porque posiblemente hay cosas que tú le das dolor de cabeza a él. El que no tiene minga, tiene mandinga. Esa es la realidad. Por esa razón, hermano, usted reflexione, usted busque la unidad de la iglesia, manténgase en esa unidad e entienda de que si hay diversidad, eso no nos hace estar desunidos. Eso es más bien un individuo en Cristo que posiblemente no comparta tus mismas ideas, pero sí estamos unidos. Sí estamos unidos. Por eso motivamos al amor, motivamos de que usted trabaje cerca de cualquier líder, su congregación. Usted anímese a amar a su hermano y a trabajar con él y al mismo tiempo a bregar con la división. ¿Por qué razón? Porque si no se brega, se vuelve y se crea y se sigue formando. Se sigue formando y al mismo tiempo se sigue motivando. Necesitamos parar la división y entender que localmente eso no se aplaude. Por eso es que necesitamos ser atendidos de parte de Dios y que Dios pueda bregar con nosotros en la unidad, en el espíritu. Amén. Así, hermano, que hasta aquí nuestra conversación. Dios les bendiga grandemente. Y agradecemos que han estado conectados con nosotros. Le damos saludo a todas estas personas que han estado conectados y nos han saludado. Hermano, Dios les bendiga. Como siempre dice Jonathan, comparta el video. El que es nuevo, suscríbase de manera especial. Este es su canal Radio Camino al Cumplimiento. Dios les bendiga y Dios les guarde.